Ya comenzó el proceso de inscripción de candidaturas para participar en las elecciones presidenciales en Venezuela. Para analizar los escenarios posibles de cara a estas elecciones previstas para el 28 de julio en el país y lo que ha pasado en estas últimas horas, tenemos con nosotros el día de hoy a Daniel Varnaghi. Él es doctor en ciencia política y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Buenos días, Daniel. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, Mayor. Es un gusto saludarte, al igual que a tu audiencia. Sí, comenzaron ya este proceso de inscripción para las candidaturas presidenciales y veíamos que María Corina Machado había señalado que los dos partidos que la apoyan y fueron habilitados por el CNE justamente para presentar aspirantes no lograron acceder a los registros. ¿Qué significa eso hasta ahora? Por supuesto, es la información que conocemos hasta el momento. ¿Qué significa esto y cuáles serían los escenarios posibles para la oposición? Bueno, primero es importante con respecto a lo que vamos a conversar el día de hoy, no hablar de una sola oposición, sino de oposiciones. ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, se está haciendo presente otra vez el tema del personalismo político, que es una característica de la cultura política del venezolano desde que se mide, ¿no? Que es la noción de mesianismo político que tienen, bueno, algunos líderes a lo largo de la historia política del país. Y ese plural es necesario utilizarlo en este contexto. Efectivamente, lo que está ocurriendo al día de hoy, pero hay que ver que cada día está cargado de noticias, es un poco lo que se esperaba, que es que aquellas personas o instituciones que están encabezadas por personas que tienen una inhabilitación, sea esta, cumpla o no con los extremos legales que se conocen en la Constitución, bueno, que no se iban a poder inscribir. Eso es básicamente lo que tenemos hasta hoy. Sin embargo, esto acaba de comenzar, no faltan varios días para cumplir con este periodo, de tal manera de que nosotros no sabemos qué cosas se están negociando y que no están llegando a nuestros oídos internamente en el país, entre las distintas organizaciones y personas, pero tampoco sabemos qué es lo que se está negociando afuera. Pero de que algo se está negociando, no tengo ninguna duda. Sí, trascendía justamente eso que estás diciendo, que no está claro si las organizaciones que representa tendrán tiempo suficiente para poder apelar esta decisión debido al estrecho calendario electoral. Vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido también en las últimas horas. Si se esperaba, por ejemplo, que en medio de esta incertidumbre por la candidatura o no de María Corina Machado, por ejemplo, aparecieran o se convirtieran en los primeros en registrar sus candidaturas Luis Eduardo Martínez y Daniel Ceballos. Sí, bueno, justamente por eso hacía el comentario previo del personalismo político, porque hay que entender esto en un contexto cultural y no solo coyuntural, sino cultural. En Venezuela siempre ha habido la noción o la tendencia de que hay una gran cantidad de líderes que, bueno, por ahí hay una frase muy buena que dice que quien es político aspira. O que solamente no aspira quien no es político. Todos los políticos, por supuesto, en última instancia aspiran a ser presidentes del país. Pero en este caso en particular, donde hubo un proceso previo de elecciones primarias, quizás uno se hubiera esperado de que hubiese una coalición verdadera alrededor de la figura que resultó vencedora en esa oportunidad. Pero eso se sabía que no iba a ser así, porque ya incluso para ese momento muchos personajes o personas, mejor dicho, estaban anunciando de que no se iban a plegar a las primarias, a lo cual tenían todo su derecho, y que iban directamente a la candidatura presidencial. Bueno, eso era esperado, era esperable y es exactamente lo que estamos viendo. En algunos casos también hay que tener presente que hay partidos políticos que están lo que se llama judicializados, es decir, que se hizo una intervención en sus juntas directivas y de alguna manera las juntas directivas que están actuando no necesariamente representan a las bases y una buena parte de las bases de los partidos que fueron judicializados ya no están de facto en los partidos, aunque quizás nos hayan retirado las personas o algunas personas nos hayan retirado, ya las dirigencias de esos partidos no representan ni los ideales fundacionales ni a las bases del partido. Y eso es un poco también lo que estamos viendo, que se están inscribiendo personas o se van a inscribir personas que aunque son conocidas,
no necesariamente representan la esencia de los ideales fundacionales de los partidos de los cuales vienen. Ahora, ¿no quedan ellos expuestos ante lo que es el espíritu de unidad que pide el pueblo venezolano? Bueno, es que Venezuela es una contradicción y los venezolanos somos una contradicción. Ciertamente, la sociedad civil venezolana, en un concepto, digamos, estructurado de lo que es sociedad civil, claro que pide unidad, pero obviamente desde el punto de vista de lo que se entiende, se comprende o se supone que debería ser la pluralidad política en un país que tenga elecciones o un sistema electoral abierto, bueno, ellos tienen derecho. Lo que pasa es que ese derecho, la sociedad civil venezolana lo aspiraba a ver en octubre del año pasado para las primarias. Entonces hay una parte de la sociedad civil que es muy pequeña, que puede que apoye algunas candidaturas, pero hay una parte de la sociedad civil que más bien las va a tender a rechazar, porque lo que representan es un poco lo que usted dice, es la disrupción, la ruptura de esa unidad que todo el mundo considera necesaria y que fue para lo que se hicieron las primarias, con las cuales tanto la sociedad como los actores principales, los precandidatos, estuvieron de acuerdo. Pero hay muchos que no participaron por personalismo político. Ahora, hay organizaciones internacionales que siguen insistiendo en que se respeten los acuerdos de Barbados y se propicie un ambiente donde se puedan dar elecciones justas y también en igualdad de condiciones en Venezuela. ¿Cómo queda esa solicitud ante las detenciones de líderes políticos de la oposición de estas últimas horas? Sí, bueno, es que lo que pasa es que todo acuerdo en los últimos más de 20 años, que ha habido muchísimos acuerdos, y ha habido muchísimas mesas de negociación, tienen un final. Y ese final normalmente coincide con algún tipo de elección. ¿Por qué razón? Porque los sistemas que son, vamos a llamarlos así, cerrados o que permean poco la posibilidad de una transición de poder, simplemente cuando están en el poder, tienen todo el poder político, el poder económico, el poder militar, bueno, son poco dados a abrirse para permitir disminuir su poder o generar una transición. Entonces, bueno, los acuerdos ocurren, ocupan mucho centimetraje digital en los medios de comunicación y a veces salen cosas importantes, pero ya acercándonos a la fecha de las elecciones, esos acuerdos tienden a perder fuerza o vigencia. ¿Cuáles serían los escenarios que viene ahora para la oposición venezolana de cara a que este margen para la inscripción de candidaturas es bastante estrecho? Sí, bueno, es que una parte del escenario, o uno de los escenarios, es esperar si está ocurriendo realmente una negociación, puertas adentro, interna o externa, que genere la suficiente presión en el sistema político venezolano como para generar una apertura. Entonces, si eso ocurre, por ejemplo, por temas económicos, porque sabemos que el gobierno pues requiere de una gran cantidad de recursos para poderse seguir manteniendo. Bueno, si hay algún avance en ese sentido, bueno, vamos a ver unas habilitaciones selectivas. Eso puede pasar. Lo otro que puede pasar es que simplemente se mantenga la puerta cerrada, el telón esté completamente abajo, no se permitan las habilitaciones que requiere, que pide o que solicita la sociedad civil venezolana y que se produzca una abstención altísima en una elección presidencial. Ahora, los hechos que han estado ocurriendo recientemente pudiesen dar pie a una habilitación selectiva. Bueno, eso es justamente lo que yo no me voy a arriesgar a responder, no porque no quiera, yo quisiera, pero ya está en el terreno más de la fe que de la ciencia. Entonces, en este caso, no hay unos elementos suficientes que hayan podido trascender a los medios de comunicación o que me hayan sido comunicados por algún dirigente político en particular que me haga pensar que se va a permear. Ojalá que sí, pero otra vez insisto, en este punto estamos en el tema de la fe y de la negociación. Creo que va a haber que esperar unos días más.
Claro, entiendo el nivel de responsabilidad que eso implica, pero me gustaría, Daniel, si te parece, que habláramos un poco acerca de los escenarios. Vamos a hacer un ejercicio de un candidato sustituto, por ejemplo. Se habló de que María Corina Machado pudiese levantarle la mano a un candidato sustituto y se habló de que estaba en conversaciones con Manuel Rosales. ¿Pudiésemos profundizar en esto? Sí, bueno, pienso que el tipo de discurso que ha tenido María Corina Machado, no solo ahorita, después de haber obtenido la victoria en las primarias, sino previo, es un discurso básicamente apuntalando en lo que ella considera un discurso ético. Debemos recordar que del griego la palabra ética es conducta o comportamiento esperado. Entonces, ella lo que ha defendido desde el principio es la, entre comillas, no negociación con otros liderazgos. Quizás sí con algunas instituciones, justamente para hacer una masa crítica importante, pero no con personas. Entonces, yo creo que aquí lo que puede ocurrir es que en el caso muy particular de ella, yo veo complicado, veo difícil, por supuesto, no veo absolutamente imposible, pero es muy difícil que una persona que ha mantenido un discurso ético consistente desde que la conocemos en su historia política, a última hora se vaya por el discurso pragmático de la política, delegando en un tercero lo que ella considera que le corresponde y que es el resultado de las primarias. Así que yo con el caso de ella veo muy, muy difícil que ella entregue o ceda o traspase o sugiera traspasar sus votos a otra persona distinta a ella. Ella va a tratar de lograr su participación en las elecciones y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque esa conversación que se sostuvo con Manuel Rosales creo que ya arrojó sus resultados. Sus resultados son que no hay nada que negociar. Y eso es evidente porque de haber habido algún avance en ese sentido, ya todos lo hubiéramos sabido. Daniel, si en el caso de los acuerdos de Barbados, las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no fue un punto de presión, ¿qué pudiese ser un punto de presión en este momento para que se dé eso que tú hablas que pueden ser unas habilitaciones selectivas? Sí, bueno, es que estamos en un momento, bueno, muy complejo geopolíticamente hablando, porque los principales aliados del sistema político venezolano, y eso lo podemos ver en los planes socialistas, el primero, segundo y tercero, está claramente establecido. Lo que deseaba el expresidente Chávez era un mundo multipolar, pluripolar, donde se le disminuyera el poder a lo que él consideraba también uno de los primeros países del mundo que son los Estados Unidos. Entonces, Venezuela sistemáticamente se ha venido acercando a lo largo de estos más de 20 años a otro tipo de países y otro tipo de poderes que efectivamente sí son imperios, como es el caso de Rusia, como es el caso de Turquía, como es el caso de China, como es el caso de Irán, y son también los socios comerciales, no solo políticos, sino comerciales del actual sistema político. Entonces, si bien hay unas presiones por algunos países hacia Venezuela, es decir, el bloque occidental del planeta, Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, por el otro lado, hay una apertura cada vez mayor hacia Venezuela y una serie de negociaciones que incluyen, por supuesto, tratados económicos que hacen que lo que se pierda por un lado se gane por el otro. Obviamente a Venezuela históricamente le ha convenido estar en el bloque de la cultura occidental del planeta, porque está a 3 horas en avión de Miami, evidentemente. Pero ese no es el pensamiento político que existe actualmente y realmente este sistema político va a tratar de hacer de lado el efecto de las sanciones o victimizarse a raíz de las mismas cuando sean reimpuestas después de las elecciones presidenciales. Vamos a hablar un poco del cronograma electoral, cómo se ha ido desarrollando hasta el momento, se han reportado algunas irregularidades, vamos a hablar acerca de esos desafíos, ¿qué viene de aquí en adelante? Sí, el objeto del cronograma, tal como se hizo en esta oportunidad, que fue de, del presente hacia el futuro, del pasado hacia el futuro,
desconoce la tradición histórica venezolana, que es que normalmente se hacían las elecciones el primer domingo de diciembre, y entonces de ahí hacia atrás se planificaban todas las actividades. En este caso, digamos, la premisa es hacer las actividades, no necesariamente hacerlas bien, pero sí hacerlas y mostrar que se ha avanzado en el cronograma tal cual se indica en el cronograma, sin ahondar en los detalles, irregularidades y falencias que pudiera tener ese cronograma. Obviamente es un cronograma que permitirá en un futuro mostrar que bueno, que sí, que se hizo con toda la intención de lograr todos los pasos que exige la ley, pero no necesariamente con la profundidad y la perfección que quisieran los veedores internacionales y el concierto de naciones en general. Entonces, bueno, tenemos una diatriba entre lo que va a ser llamado en un futuro la legitimidad versus la legalidad. Entonces, bueno, obviamente van a ser unas elecciones legales, pero probablemente otras personas, esferas, países, instituciones pongan en duda la legitimidad de origen de estas elecciones presidenciales. Vamos a hablar un poco acerca del pueblo venezolano. O sea, vemos que por años las misiones internacionales de observadores han denunciado irregularidades que afectarían la igualdad de competencia en Venezuela. Y hablando acerca del manejo, por ejemplo, de los medios de comunicación, de la publicidad, de todo ese aparataje para la campaña electoral. ¿El pueblo venezolano está claro de la importancia de su voto en este proceso aún y con las condiciones actuales? Bueno, lo que pasa es que es una pregunta interesante, es un pico de confianza que ahorita tiene la sociedad civil sobre el proceso electoral, porque en unas primarias que fueron muy claras, muy transparentes, obtuvo una victoria muy mayoritaria, lo que en estadística se llama unimodal, María Corina Machado. Entonces, claro, hay un pico de confianza que es muy, muy importante, donde ciertamente la sociedad civil está a la espera de poder hacer que su voto valga. Caso contrario, lamentablemente la sociedad civil también sabría que en cualquier condición en las cuales ella no fuera a la elección, serían unas elecciones, bueno, no necesariamente representativas en su resultado de la sociedad civil venezolana, y por eso es que me temo que de no cambiar las cosas, se va a disparar enormemente la abstención, porque el venezolano tiende a tener picos muy bruscos de confianza, pero también caídas muy abruptas de la confianza que se convertiría en desconfianza, y una desconfianza se manifiesta normalmente en abstención. Ese es un temor que por supuesto todos tenemos y que esperamos que las elecciones terminen siendo abiertas, transparentes, etcétera, y que produzcan el resultado que tienen que producir. Daniel, en este proceso en el que se estarían dando estas negociaciones tras bastidores o a puerta cerrada, ¿qué presión pudiese ejercer la comunidad internacional que ha insistido en que se deben respetar los acuerdos? Sí, es que eso también es complejo porque hemos visto, sobre todo en los últimos años, que la capacidad que tiene la comunidad internacional de producir resultados distintos a lo que ocurre en los países es prácticamente nula. Vemos que la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, vemos que desafortunadamente otros países también tienen que defenderse prácticamente a solas, y lo que se reciben son buenas intenciones, buenos deseos y algunas cosas un poco por debajo de la mesa, pero no demasiado. Y vemos que la comunidad internacional en las últimas décadas como concepto se ha debilitado mucho. Y lamentablemente en Venezuela también lo hemos vivido, donde hemos sabido que la comunidad internacional apoya la gestión, todas las gestiones para lograr el regreso a un sistema plenamente abierto, democrático, etcétera, pero que son pocas las acciones más allá de las sanciones, pero las sanciones no dieron básicamente ningún efecto significativo para cambiar el sistema. Entonces, bueno, por supuesto, la comunidad internacional va a enviar sus mejores deseos, va a deplorar cuando algo no sea bueno, pero más allá de eso no es mucho lo que se puede hacer.
¿Cómo ves en este momento a Nicolás Maduro como candidato del oficialismo venezolano bajo el contexto de lo que ha ocurrido con estas detenciones que aseguran violan los derechos humanos de los líderes de la oposición? Sí, bueno, él tiene un efecto parecido al que tenía el expresidente Chávez, aunque son dos sistemas de liderazgo completamente distintos. El liderazgo del expresidente Chávez era un liderazgo carismático. El liderazgo del presidente Maduro es un liderazgo efectivo y efectista. Y entonces, simplemente en su noción del ejercicio del poder, él hace todo lo que tenga que hacer para continuar permaneciendo en el poder y punto. Entonces, bueno, en este momento los números de las encuestas no creo que le resulten mayormente relevantes o importantes, porque aquí lo que importa no es la popularidad, sino la permanencia. Ahora, Daniel, ya para cerrar, para las personas que se van sumando a la transmisión, ¿qué pasa si se agota el proceso de inscripción y no se tiene, digamos, un panorama claro para los venezolanos? Creo que cada vez crece más esa expectativa, esa ansiedad del pueblo que espera una ruta. Bueno, va a ser una horrible frustración más para la sociedad venezolana. La sociedad venezolana le va a ser difícil asir su esperanza, digamos, de alguna institución política que no forme parte del sistema hegemónico en el cual estamos. Y obviamente va a ser una decepción gigantesca. Lamentablemente los venezolanos tenemos mucha experiencia en eso. Yo todavía no pierdo la esperanza de que se logre algún tipo, algún grado de apertura, porque bueno, esa decepción tan profunda que pudiera ocurrir atenta directamente contra la misma estabilidad del sistema político. Así que el sistema político actual, lo mejor que podría hacer es permitir la realización de unas elecciones abiertas por su propia supervivencia en el tiempo y en el futuro. No permanencia, dije supervivencia. Daniel, gracias por tus apreciaciones el día de hoy y por acompañarnos para analizar un tema tan interesante y sobre todo de vital importancia para el futuro de Venezuela. Seguiremos monitoreando lo que ocurre en nuestro país. Feliz fin de semana para ti. Muy feliz fin de semana y buena Semana Santa para todos. Muchas gracias. Era Daniel Barnaghi, él es doctor en ciencia política y además profesor titular de la Universidad Simón Bolívar de Caracas.